Ven que empezamos con lo que fue modelado matemático, bueno, revisamos toda esa información del mecánico traslacional, el rotacional, y finalmente hemos avanzado a través del lo que es el circuito magnético y la resolución del mismo, ¿no? De problemas respecto a núcleos ferromagnéticos en los cuales se obtiene su circuito magnético. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta hasta donde llevamos revisado, jóvenes. Por el momento no, profe. Por el momento no, muy bien. Ok. Entonces, un minuto. Enseguida vamos a resolver. Y bueno, aquí, respecto a que alguien preguntó que si voy a grabar la clase. Sí, si gustan, la grabo para que tengan ahí sobre. Sí, por favor. Gracias. A ver. Profesor, ¿cuándo sería el examen? Ah, sí, el examen. Es el 22 de septiembre. El 22 de septiembre para que se vayan preparando. Ahí, bueno, la recomendación es que pues, se enfoquen en los conceptos de todos esos temas, ¿sí? Porque es parte de lo que les voy a... Este problema 1.6. Okay. Enfoque y ya está. Bueno, ahí les voy a compartir el ejercicio. Vamos a... Bueno, ahí están viendo el circuito magnético. Sí. Ok. Entonces, Sí. para este circuito magnético, el circuito magnético aquí. Presentación 1. Ok. Bueno, en la figura se muestra el circuito magnético. Que voy a grabar en un segundo.
Profesora, disculpe, ¿va a iniciar la grabación? Sí, 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 la voy a iniciar. gracias. ¿Dónde está? Bien, miren, el circuito magnético muestra el núcleo ferromagnético, perdón, aquí, de la figura, esta es la figura 1-3, muestra un núcleo magnético, perdón, cuya permeabilidad relativa es de 1500. Bueno, nos están dando la permeabilidad relativa, es la misma para todo el material. Nos dan las dimensiones del núcleo ferromagnético. ¿Qué más dice aquí? La profundidad del núcleo, aquí también lo muestran, es de 5 centímetros. Los entrehierros de las partes izquierda, aquí refiriéndose al lado izquierdo, luego al lado derecho, son de 0.05. Aquí parece que está al revés. Aquí es de 0.05 y del otro lado es de 0.07. Respectivamente, dice. Debido a los efectos marginales, vean cómo nos está mencionando el efecto marginal. Ya en la clase pasada les hablé sobre el efecto marginal o efecto borde y lo que provoca, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca? Bueno, que haya un incremento en el área de la sección transversal de los entrehierros, ¿sí? Entonces, aquí, por eso es que menciona, debido a los efectos marginales, el área efectiva de los entrehierros se incrementa 5% respecto del área física. O sea, si nosotros observamos aquí en el... inicio, quiero escribir. ¿Dónde se fue? Entrada de lápiz. Permítame que no encuentro cómo escribir. A ver. No me está dando la herramienta para escribir. Aquí así. Insertar. En un segundo.
Ok. Disculpen la tardanza, aquí ya estoy de regreso. Lo que pasa es que quiero escribir sobre la diapositiva y normalmente aquí en la parte superior de PowerPoint aparece diseño, no es, me aparecen unos lápices. ¿Alguien sabe cómo sacar esos lápices? Disculpen, aquí es que, no sé, parece ser que alguien tocó mi máquina y se desconfiguró. Ya no tengo mi barra de mis herramientas para escribir. ¿Alguien las ve? ¿O sabe cómo sacarlas de aquí? Pero eso es en Zoom, ¿no, maestra? ¿Perdón? Eso es en Zoom, ¿no, maestra? No, también lo hago aquí, en PowerPoint. No sé si ustedes vean completa la pantalla del PowerPoint o solo estén viendo la Sí. hoja. De hecho, tiene que aparecer dibujar, creo. Pero Y no dibujar, lo veo. exactamente, pero no lo veo por acá, aquí. Y justamente eso es lo que... Ajá, exacto, de alguna manera se deshabilitó o alguien sin querer me lo deshabilitó y no sé cómo. ¿Alguien sabe cómo aquí se configura? No, yo no conozco. En archivo. No es aquí para guardar, etc. Abajo, ok. Ok. Opciones y habilitar, ok, vamos a ver. Complementos, revisión general. No, esta no es revisión. No, esta es para ortografía. Es para cómo guardar, idiomas, accesibilidad, avanzadas, barras de herramientas posiblemente. Bueno, me voy a ir más rápido. Más lento. La cinta de opciones. Ok, cinta de opciones. Entonces aquí es cancelo. Ay. Archivo. Opciones. Barra de herramientas. Sí, posiblemente ahí. Es en la opción de personalizar cinta de opciones, la que está arribita. Personalizar. Cinta de opciones. Aquí. Sí, en el cuadro que dice pestañas principales, abajo de insertar. Pestañas principales. O sea, aquí ya en esta. Sí, el cuadro que está a la derecha. En donde están las palomitas. Ah, ok, sí. La única opción que no se ve palomeada, la penúltima. Dibujar justamente esa caramba. No sé. Gracias. Ay, sí. No aparecen mis lápices. Sí, cierto. Listo. Ahora sí están los lápices. Muy amables. Miren, entonces, les decía respecto al área de la sección transversal aquí, observamos que en la figura marca un área para la columna del lado izquierdo, aquí de 7 de ancho, aquí refiriéndome a lo ancho, aquí lo determina, ¿verdad? Por 5 de profundidad. La profundidad ya habíamos revisado que es los centímetros que está inmerso, metido el núcleo en el pizarrón, en la pantalla. Entonces, es 7 por 5. Eso marca el área de la sección transversal. Entonces, físicamente, el entrehierro mide un área de 35 centímetros cuadrados. Pero debido al efecto marginal, esta área se ve incrementada, el área del entrehierro.
¿En cuánto se ve incrementada? Se ve incrementada en un 5%. Entonces, el área del entrehierro será 1.05 por 35. Y eso pues ya nos da el área ya con el efecto marginal, ¿sí? Esto también ya lo habíamos revisado la clase pasada respecto al efecto marginal. Pero bueno, aquí lo quise volver a remarcar porque para que ubiquen, miren, el otro entrehierro, el del lado derecho, está igual en la misma situación. Tiene un área de 7 por 5, 35 centímetros cuadrados. Bueno, hecha esta observación, continúo aquí en el enunciado. Hay una bobina de 300 vueltas, o sea, la fuente de fuerza magnetomotriz, enrollada en la columna central del núcleo y por allá pasa una corriente de 1 amperio. Entonces, bueno, nos dan la fuente de fuerza magnetomotriz y nos piden cuál es el flujo en las columnas izquierda, central y derecha del núcleo. ¿Cuál es la densidad de flujo en cada entrehierro? Es lo que nos pregunta. Entonces, ocurre lo siguiente. Ocurre que se produce flujo, ¿verdad? Debido a la fuente de fuerza magnetomotriz. Este flujo empieza por el centro del núcleo ferromagnético, de la siguiente manera. Empieza a haber circulación de flujo, así lo vemos, empieza a haber circulación de flujo en ese sentido. Bueno, porque aquí, bueno, lo voy a dibujar encima, está la fuente de fuerza magnetomotriz. Ahí, de esa forma. Ajá. Aquí en rojo voy a poner el circuito magnético. Vean, ahora, aquí en la columna del centro, estamos viendo que hay un tramo de entrehierro. O sea, digamos, de este centro a este centro es de material ferromagnético. Los entrehierros son estos. Es material ferromagnético. Entonces, justamente la fuente de fuerza magnetomotriz va a producir un flujo que circula en este sentido, ¿sí? Circula hacia allá. Entonces, digamos, es el flujo del centro. Ahora, aquí en el centro tenemos que considerar que hay una reluctancia. Aquí hay una reluctancia. Determinada por qué, vamos a llamarle la reluctancia del centro. ¿Cómo calculamos la reluctancia del centro? Bueno, pues vamos a tomar en cuenta la longitud del centro, la permeabilidad relativa, la permeabilidad del vacío y el área. Por aquí, revisando el área, tiene un área la columna del centro tiene un área de 7, aquí vemos 7 por 5 de profundidad, 35. De hecho, si revisamos físicamente, todo el núcleo maneja la misma área. Vean, esta columna, toda esta que estoy aquí señalando, maneja un área de 7 por 5, 35. Esta otra también un área de 7 por 5, 35. Si nos vamos a la columna superior, misma situación, 7 por 5, 7 de ancho por 5, 35. La de abajo igual. ¿Vean? La columna transversal inferior, 7 de ancho por 5 de fondo, 35. O sea, el núcleo en sí está constituido por la misma área de sección transversal a lo largo de todo él, ¿sí? Cambiando únicamente ¿dónde? En los entrehierros, que ahí se dan un pequeño incremento en ambos entrehierros. Ahora, les decía respecto al flujo. Aquí la fuente de fuerza magnetomotriz produce el flujo que sale aquí por el centro. Este flujo va a llegar ya ven que el flujo se establece a lo largo de todo el material ferromagnético. Este flujo llega aquí justamente y se bifurca un flujo hacia el lado derecho y una cierta cantidad de ese flujo hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, si lo vemos de esta manera, vean, el flujo va a recorrer todo este tramo rojo que estoy marcando, así, va a venir así. Así, y va a pasar para allá. Así. Eso va a ser el flujo. Se va a cerrar. Y por el lado izquierdo va a ser lo mismo. Así. Ahí lo que acabo de dibujar es el recorrido del flujo, entonces. Así.
Ahora, por donde pasa el flujo, ¿sí? Vean, por donde pasa el flujo, nosotros tenemos que determinar cuántas reluctancias hay. Así como por el centro, vean, el flujo, este flujo del centro, este flujo que está en el centro, surge en la fuente de fuerza magnetomotriz que está en el centro, entonces va a pasar por todo el centro, ¿sí? Por todo el centro. Por todo el centro. Entonces, el tramo que recorre en el centro, pues, le presenta una cierta oposición al paso del flujo, ¿sí? La reluctancia central. Y lo mismo, el flujo que se bifurca hacia la derecha, pues, hay una cierta oposición al paso del flujo, ¿sí? A través de todo este recorrido. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que el flujo que circula por el lado derecho atraviesa material ferromagnético, ¿sí? Y atraviesa entre hierro. Entonces, como está pasando a través de dos distintos materiales, tenemos que considerar, aquí voy a eliminar esta parte, tenemos que considerar las reluctancias que nos generan esos dos materiales. Entonces vamos a tener lo siguiente, va a haber una reluctancia del lado derecho debido al material, y también va a haber una reluctancia debido al entrehierro aquí. El entrehierro del lado derecho. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir hacia el lado izquierdo, vean, o sea, la misma idea tenemos ahí. Voy a borrarle aquí para poder dibujar. Entonces, ahora que el flujo magnético, repito la idea, el flujo magnético que sale del centro, ¿verdad? Y se bifurca hacia el lado izquierdo, va a recorrer material ferromagnético y va a pasar también a través de una sección de aire. Y por lo tanto, debemos de considerar dos reluctancias. Esta, bueno, le podemos llamar la reluctancia del lado izquierdo. Luego aquí, para el entrehierro, una reluctancia. Ahí, del lado izquierdo. Entonces, vean, ¿por qué solo una reluctancia aquí? R izquierdo, reluctancia para el lado izquierdo es para el material ferromagnético. Y es una sola, ¿por qué? Porque hay una sola área de sección transversal para todo el material ferromagnético aquí, del lado izquierdo. Toda esta tiene... Si tuviéramos un cambio de área, vamos a suponer que la pierna del lado izquierdo, la columna, fuera más gruesa, que en lugar de 7 manejara 10 centímetros aquí, 10 de ancho por 5 de profundo. Entonces hablaríamos de que hay un área aquí, otra área aquí, y el área de arriba y el área de abajo serían iguales, pero esta otra área tendríamos que agregar otra reluctancia, ¿sí? Otra reluctancia aquí, junto con el entrehierro, una más, ¿sí? Eso es si generáramos esta columna de un grosor mayor. Pero bueno, debido a que, repito, se mantiene la misma área de sección transversal para el material ferromagnético a través del recorrido del flujo hacia el lado izquierdo, entonces sí, es por eso que consideramos solamente una reluctancia del lado izquierdo, una reluctancia del lado derecho, y así. Entonces, este es el circuito magnético que debemos de considerar para resolver este problema, ¿sí? O sea, el determinar el circuito magnético en forma correcta es bien importante porque así solamente vamos a calcular pues las reluctancias que conforman al núcleo ferromagnético, ni una más, o sea, no debemos de meter ni una más ni una menos. Entonces sí, siempre hay que estar al pendiente, observar las áreas. Aquí la reluctancia la voy a pasar hacia arriba. No hay problema porque están en serie aquí con la fuente de fuerza magnetomotriz, vean, la reluctancia del centro. Aquí, bueno, está la misma idea porque necesito liberar espacio allá arriba. Reluctancia derecha. Entonces, ¿ante qué estamos, jóvenes? Estamos ante
Pues ante un circuito magnético que recuerden que es análogo a un circuito eléctrico. La reluctancia del entrehierro derecho. Bueno, yo aquí le estoy dando esta nomenclatura. Ustedes pueden llamarle reluctancia 1, 2, 3, 4, digamos. Cada quien plantea en un momento dado la nomenclatura a utilizar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, de cómo entonces se establece este circuito magnético? ¿Cómo es que lo armamos? profe. Todo quedó No. muy bien. Entonces vean, los flujos que se nos están mostrando ahí es en analogía directa, en analogía con un circuito eléctrico, vienen siendo las corrientes, ¿sí? En un circuito eléctrico veríamos, en lugar de fuente de fuerza magnetomotriz, veríamos una fuente de voltaje. ¿Ah? En lugar de reluctancias, como están aquí, veríamos resistencias. En lugar de flujos, veríamos corrientes, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos aquí. Bueno, ya una vez que tenemos dibujado el circuito magnético, pues hay que ir a hacer los cálculos. ¿Qué vamos a calcular? Pues todas las reluctancias. Aquí voy a eliminar estas. Ya tengo el circuito abajo. Sí, porque prácticamente la fuente de fuerza magnetomotriz nos están dando el número de vueltas y la corriente. Tenemos el valor de la fuente de fuerza magnetomotriz. Para las reluctancias tenemos también la información necesaria. Tenemos las dimensiones del núcleo, de donde vamos a sacar las longitudes promedios que se requieren para las reluctancias, ¿no? El área de la sección transversal. Tenemos la permeabilidad relativa del material. Nos dicen que es de 1500 aquí. Permeabilidad relativa. 1500. Ajá, entonces tenemos todo lo necesario. Aquí. Ahora, antes de empezar a hacer los cálculos, vamos a hacer la siguiente observación respecto al núcleo ferromagnético. Le voy a quitar aquí los flujos por un momento. Aquí. Vamos a dejarlo así. Observen el núcleo. Si hacemos un trazo de una línea vertical hacia lo largo de todo el núcleo, a la mitad, digamos, de esa línea. ¿Ok? Entonces, y doblamos aquí esta punta con esta punta. O sea, imaginen que es una hoja. Entonces, doblamos con respecto a la vertical. Hacemos un doblez. Entonces, observaremos que empata este lado con este lado. O sea, bueno, visto así. Ahora, visto de otra forma, la distancia que hay justamente de aquí, de esta mitad a este punto son ¿cuántos? 3.5 más 7, 40.5 centímetros. Lo mismo de aquí hacia acá, vean la distancia que hay de aquí hacia acá. Ajá. Entonces, de este punto hacia el lado izquierdo también son 40.5 centímetros, ¿sí? Entonces, vemos como todo el trazo del lado, ¿verdad? Todo el núcleo del lado izquierdo empata con el núcleo del lado que hay hacia el lado derecho. Entonces, decimos que hay una simetría con respecto al eje vertical, ¿sí? O sea, lo que nosotros midamos del eje vertical y hacia la izquierda, ¿verdad? Del eje vertical, este eje azul que estoy repasando, son las mismas dimensiones que tiene el núcleo del eje vertical hacia la derecha, son las mismas dimensiones que tiene del eje vertical hacia la izquierda. O sea, decimos que hay simetría, ¿sí? Hay simetría. Por lo tanto, vean, cuando nos referimos a las áreas, a las longitudes,
Bueno, la longitud que recorre el flujo, ahora sí vuelvo a remitirme al flujo, la longitud que recorren los flujos hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho es la misma, es el mismo recorrido que hace hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho, ¿sí? Por lo tanto, recordamos que la longitud es el recorrido que hace el flujo a través del material. Entonces, si nos referimos a la reluctancia del lado derecho, bueno, esta reluctancia tiene una longitud hacia el lado derecho. ¿Cuál es la longitud hacia el lado derecho? Pues todo este recorrido, vean, vamos de este centro a este, bueno, aquí ya lo hice muy redondeado, pero nos vamos de este centro a este centro, de este centro a este centro, y así. De esa forma, determinamos toda la longitud para el lado derecho. Eso que yo acabo de marcar es la longitud para el lado derecho, así como para el lado, para la reluctancia, perdón, del central, tenemos que considerar el camino que recorre el flujo. Aquí la voy a poner en otro color, en verde. Es que me falla el pulso, disculpen. Aquí sí, a ver, es una línea recta, ¿no? Entonces, estoy midiendo del centro superior al centro inferior. Esa es la reluctancia, la longitud del centro. Entonces, esa longitud, ahí viene el cálculo de las dimensiones, ¿verdad? La longitud del centro mide ¿cuánto? Bueno, ya saben calcular longitudes, son 3.5 más 30, 33.5 más otros 3.5, 37 centímetros. O sea, son 30 más 3.5 por 2. Ajá. Son 37 centímetros y eso ya saben, lo llevamos a metros. El área de la sección transversal en el centro, de hecho, es la misma área, ya les dije, que se maneja para todo el núcleo. Entonces, el área es igual a 7 por 5, 35 centímetros cuadrados. Tenemos el dato de la permeabilidad relativa, que es de 1500, la permeabilidad del vacío, que es de 4 veces pi por 10 a la menos 7, y ya tenemos el área y la longitud. O sea, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Ya metiendo la información. Bueno, y aquí para la reluctancia del lado derecho, les decía, vamos a medir todo este recorrido. Entonces, ¿cuánto vamos a sumar? Vamos a sumar, aquí lo hice muy... Voy a tratar de hacerlo con más detalle, pero... O sea, vamos de este punto a este punto, son 3.5 más 30 más 3.5, da la vuelta al flujo, se viene por acá, otros 3.5, se sigue derecho el flujo hasta llegar acá, otros 30, ¿sí? Y al llegar aquí a esta esquina, pues, nuevamente, ahora le sumamos de este punto a este centro, de este punto, entonces otros 3.5, otros 3.5 y hasta llegar acá. No, todavía no. Pero no llega directo, llega en dos tramos, digamos, que hay que considerar. Aquí son los 30 hasta acá, luego de aquí a este centro, otros 3.5, así. Entonces, la longitud del lado derecho, pues hay que un 30 más 30 más 30, estos son 3 por 30, son los 90, más aquí hay 3.5, aquí otros 2 de 3.5, otros 2, o sea, son 2, 4, 5, 6. 6 por 3.5. Y eso mide la longitud hacia el lado derecho. ¿Cuánto nos da esto? 90 más 3 por 6, 18, 21 más 90 son 111 centímetros.
111 centímetros que se recorren hacia el lado derecho. Bueno, el flujo es el quien lo recorre. Ahora, hay que restarle este pequeño entrehierro. ¿Y cuánto mide el entrehierro? 0.05 aquí. Y aquí acá es el 0.05 centímetros. Entonces, el menos 0.05 centímetros. Entonces, bueno, está en centímetros, ¿no? Bueno, sí, le voy a quitar las unidades porque aquí se ve muy... Y bueno, eso nos da la longitud promedio. Ahora, vean, si ustedes a los 111 centímetros le quitan 0.05 centímetros, pues básicamente quedan, vamos, es un pellizquito el que le están, ¿cuánto, perdón? 110.95, o sea, ¿qué va de 110.95? Pues, es un pellizquito lo que le quitaron. Ahora, aquí, si ustedes le quitan esa longitud o no se la quitan, o sea, si dicen, ¿cuánto mide la longitud hacia el lado derecho? Pues 111, o lo hacen más exacto, 110.95. Bueno, no van a generar un error muy grande si ustedes no le restan esta longitud del entrehierro. Entonces, no hay problema, lo vamos a dejar así. La longitud del lado derecho son de 111. Ahora, si nos vamos a revisar a la longitud que hay hacia el lado izquierdo, ya vimos que hay simetría, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos hacernos ese recorrido hacia el lado izquierdo, ya dije, debido a la simetría, pues es la misma longitud, ¿verdad? Ahí está, vean, aquí 3.5, 30, 3.5, otra vez 3.5, otros 30, otros 3.5, otros 3, o sea, es la misma longitud por la simetría. Ahí está. Entonces, la longitud del lado izquierdo es igual a 111 también, menos 0.07, que aquí estamos observando que hay de entrehierro, ¿verdad? Pero repito, no hay ningún problema. De hecho, ustedes, bueno, si revisábamos más ejercicios, ahorita pues ya no nos va a dar tiempo de hacer mucho, de aquí a la fecha del examen. Hay ejercicios que ya vienen resueltos por el autor, bueno, no por Chapman, por otros autores, donde precisamente no consideran la longitud del entrehierro al momento de hacer el cálculo de las longitudes promedio, ¿sí? ¿Por qué? Pues dicen, es que es muy poco, ¿verdad? Es muy poco el error que se le agrega. Si nosotros no restamos los entrehierros, entonces podemos manejar la misma. Entonces, la longitud del lado izquierdo es igual a la longitud del lado derecho. ¿Estamos? Y entonces, fíjense, para calcular la reluctancia, aquí, refiriéndome, la reluctancia del lado izquierdo es la longitud del lado izquierdo, aquí, permeabilidad relativa por la del vacío por el área, lo mismo aquí, la relativa, la del vacío y la del área. Entonces, si las longitudes son iguales, longitud del lado izquierdo es igual a la longitud del lado derecho, es igual a, le podemos llamar longitud. El área es la misma, ¿verdad? El área de la sección transversal, porque ya vimos que es la misma a lo largo de todo el núcleo. Entonces, podemos decir que la reluctancia derecha, la reluctancia izquierda, pues tienen el mismo valor. Es lo que podemos aquí concluir para irnos más rápido con estos cálculos, ¿vean? O sea, diríamos así. La reluctancia, le voy a llamar nada más reluctancia, es igual a la reluctancia del lado derecho y es igual a la reluctancia del lado izquierdo. Entonces, le voy a llamar longitud, permeabilidad relativa por la del vacío por el área. Así. Entonces, esta longitud 111. Y ya tenemos entonces los datos para poder calcular la reluctancia del lado izquierdo, la reluctancia del lado derecho, la reluctancia central, ya también tenemos los datos, ¿sí? Ahora, nos faltan las reluctancias de los entrehierros. Ahora, para las reluctancias de los entrehierros,
reluctancia del entrehierro izquierdo. Vamos a ver. Necesitamos la longitud del entrehierro izquierdo, la permeabilidad que hay en el entrehierro izquierdo y el área del entrehierro izquierdo. Aquí sí, ya vimos que el área del entrehierro izquierdo, es igual al área del entrehierro derecho. Ya lo habíamos analizado. Le podemos llamar área de entrehierro, nada más así, para no manejar tanta nomenclatura. Entonces, aquí entonces vamos a ver, con respecto a la longitud del entrehierro izquierdo, esa mide, ¿cuánto? 0.07 centímetros. Ajá, 0.070. Bueno, eso ya saben, hay que llevarlo a metros. 0.0007. Perdón. Permeabilidad 4 veces pi por 10 a la menos 7, porque ahí hay aire, ¿verdad? Y el área del entrehierro izquierdo, que ya habíamos también calculado, que mide ¿cuánto? Bueno, es 1.05 por ¿cómo se llama el área? 7 por 5, 35, y luego todo eso a metros. ¿Sí? Aquí está, miren, 35 centímetros y a metros son 0.0035. De esa forma, perdón, aquí ya estoy subiendo todo. De esa forma, calculamos el área del entrehierro. Les voy a pedir que por favor la calculen para ver algunos valores ahí. Si me ayudan, por favor. Hagan estas operaciones. Entonces, generalmente para resolver este tipo de problemas, sí, pues iban a necesitar la calculadora, como pueden ver. Entonces hay que estar bien familiarizados con la calculadora, porque luego las operaciones no le salen porque... No me marca error. Bueno, yo creo que por el 4 por eso será menos 7. No, porque 4 veces pi por 10 a la menos 7 es un número muy pequeño, pero no es como tal 0. O sea, es muy pequeño, pero no tanto así como para que se genere un error. Entonces ahí posiblemente lo que les comentaba. Sí, más si le sale porque no. ¿Alguien más? A ver, de jóvenes de las salas. 159.576.1363. A ver, otra vez, más despacio. 151.000. 151.000. 576. 576. Punto y 1363. Ok, bueno, ya con que nosotros dijéramos 151.000, es ya aproximado, vean, inclusive a veces así lo hacen, ¿eh? Dicen 151.000, pues 152.000, lo llevan a 152.000. Bueno, aquí no lo vamos a hacer como tal, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, el punto 1373, o sea, ya es nada comparado con el 151.000. Igual, si nosotros desecháramos estas 4 últimas cifras, no habría problema. Nuestros cálculos darían muy aproximados, ¿eh? No habría ningún problema. Vean el tamaño de esta reluctancia. Ahora, les voy a pedir que hagan el cálculo para las reluctancias de la izquierda y la derecha. Aquí ocupan los 111 convertidos a metros, ocupan el 1.1, aquí 1.11, perdón, 1.11, ocupan el 1500, ocupan el 4 veces pi por 10 a la menos 7 y ocupan el área de punto 0.0035. Hagan ese cálculo. Y por favor, alguien más que vaya haciendo el cálculo para la reluctancia del lado derecho. Entonces, para la reluctancia del lado derecho, ¿qué ocupan? Lo mismo que lo del lado izquierdo, excepto la longitud. Vean, la longitud del lado derecho vale 0.05.
O sea, van a pasarla a metros a 0,005 metros. O van a decir un 5 por 10 a la menos 4. Como quieran, utilicen notación científica o utilícenlo como lo acabo de expresar aquí, con 0,005, como ustedes se acomoden. Pero aquí, repito, háganme el cálculo para el otro entrehierro, para el entrehierro del lado derecho, que aplica los mismos datos para el lado izquierdo, pero cambia la longitud. Estamos viendo cómo maneja otra longitud. Entonces, de aquí la voy a anotar. ¿De cuánto les da la reluctancia del lado derecho? ¿Y de cuánto les da la reluctancia, lo que llamamos reluctancia, esta que me están calculando, la de 1.1 entre todos estos datos? ¿De cuánto les da, jóvenes? Pues, ay, es que yo no puedo hacer cálculo, pero bueno, no sé si otro compañero. Sí, ¿saben qué? No sé si estén teniendo a la mano su calculadora, porque si lo quieren hacer con la calculadora que trae ¿cómo se llama? La herramienta que trae luego aquí la computadora, si no tienen la calculadora adecuada, luego no, vamos, aquí no es que no sea adecuada, lo que aquí pasa es que ustedes están más acostumbrados a estar manejando su calculadora. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces nos dan la de la computadora o la de lo que tengan a la mano del teléfono, pues no se compara, ¿verdad? Aquí estamos más familiarizados a trabajar de cierta forma. Es por eso que igual les sugiero que cuando en el examen, bueno, va a venir algún ejercicio de circuito magnético y pues van a tener que calcular ahí algunas reluctancias y hacer operaciones, ¿no? Entonces, les recomiendo que tengan a la mano la calculadora que siempre han utilizado, con la que ya están familiarizados, que sacan operaciones rápidamente. ¿Ya? ¿Ya tienen los resultados? La de 1.1 me da 168.249. ¿Esta? 168,000. 249. Punto 5.113. Ok, ya le vamos a omitir ese punto porque vea, esa cantidad que está después del punto es muy pequeña. Ay, ya borré aquí. ¿Qué? ¿149? Me repite las últimas tres cifras. 168.249. 249. Ok, 249. Vean, ya, entonces, hasta podríamos decir, esta reluctancia vale 168,000, si quisiéramos redondearla. Pero no, bueno, usemos todas las cifras, menos las que están después del punto decimal, porque, pues, repito, este es un número muy grande y las cifras después del punto son casi nada. Lo mismo para para acá, miren, si yo omito estas en los cálculos, no pasa nada. Es un pellizquito lo que le quité a ese valor. Ahora miren, bueno, y también si me dan la reluctancia para el entrehierro del lado derecho, por favor. La reluctancia para el entrehierro del lado. ¿Qué están ocupando para la reluctancia del lado derecho? La misma información que para la del lado izquierdo, en el denominador. ¿Sí? 4 veces pi por 10 a la menos 7 por 1. Todo esto, por 1. Todo esto. Ajá. Todo esto del denominador. Y en el numerador es el punto 0,00305. Entonces, ¿cuánto les da con esos valores la reluctancia del entrehierro derecho, perdón? Del entrehierro derecho. Sería, Ajá. Perdón, ya no escucho.
108.268. 268. Puntos 6.688. Ok. Omitimos, ¿sí? 108,000. Sí, ¿quiénes son los que participaron ahorita? ¿Me dan sus nombres, por favor? Los que sacaron los resultados. A ver, una vez, ya tienen un punto cada quien para el examen. Dígame. Jiménez García Oscar. Jiménez García Oscar. Mata Salomón Eder. Mata. ¿Otra vez? Salomón. Mata Salomón Eder. Eder. Ajá. Y nada más, son los que participan. No, una chica estaba participando, creo que es la jefa de grupo, ¿no? No soy jefa de grupo, pero... Ah, perdón, ajá, deme su nombre. Guerra Rodríguez, Karen Lisset. Karen Lisset, Guerra Rodríguez, Karen Lisset. Ok, bueno, ya tienen un punto, para el primer departamental, un punto. Bueno, entonces, observen aquí los tamaños de las reluctancias, ¿bien? Si vean cómo los entrehierros, de entrada la reluctancia del entrehierro del lado derecho y la del lado izquierdo son diferentes en tamaño, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque tienen la misma información en el denominador aquí para calcular, pero cambia la longitud. Vean nada más cómo cuánto hay de diferencia entre 0.07 y 0.05 centímetros. Pues 0.02 centímetros, ¿no? O sea, es un pequeñísimo longitud que hay de diferencia entre uno y otro, 0.02 centímetros hay entre ellos, y aún así se ha generado una gran diferencia en tamaño entre estos, vean, 108,000 y 151,000, o sea, se agregaron casi 40,000 unidades aquí para lo que es el entrehierro. Del lado izquierdo, ¿verdad? Ahora, comparativamente contra las reluctancias que están del lado izquierdo y la del lado derecho, que ya les decía yo que son la misma magnitud. Vean cuánto valen estas reluctancias, la del lado izquierdo y la del lado derecho. 168,249 cada una de ellas. Entonces, comparadas contra las reluctancias de los entrehierros, no son significativamente más grandes, vean, la reluctancia del lado derecho, entrehierro del lado derecho vale 108,000. La reluctancia del lado derecho vale 168,000. ¿Cuánto hay de diferencia entre esta y esta? Pues como 60,000 unidades, ¿sí? Es muy poco comparado con la diferencia en longitudes. Vean toda la longitud que maneja, se maneja para la reluctancia del lado derecho, se manejan 111 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ocurre esto? O sea, siempre va a ocurrir que la reluctancia de los materiales, de los entrehierros, perdón, va a ser significativamente mayor que la reluctancia que presenta la sección del núcleo que está construido de material ferromagnético, ¿sí? Porque, hablando en sentido figurado, nuevamente, como lo he estado haciendo siempre, que me refiero a los flujos magnéticos, al flujo magnético le gusta circular a través de los materiales que manejan altas permeabilidades, ¿ya? Y el material ferromagnético, ya sabemos, tiene esa característica, que tiene alta permeabilidad, ¿sí? Entonces, le es preferible al flujo magnético establecerse a través de los materiales ferromagnéticos, aparte de que ya estamos viendo que cuando el flujo magnético, ¿verdad?, pasa a través de las secciones de aire, debido al esfuerzo que tiene que hacer para pasar a través de las secciones de aire, ¿verdad? Aquí, cuando pasa a través de la sección de aire, se genera el efecto borde. ¿Por qué? Pues porque le está costando mucho al flujo magnético pasar a través de la sección de aire.
Por eso las reluctancias ahí son muy elevadas. ¿Vean? Igual si comparamos la reluctancia del lado izquierdo, en el entrehierro del lado izquierdo contra la reluctancia izquierda, ¿cuánto vale la reluctancia izquierda? Igual que la derecha, vale 168.000. 168.000 esta, la izquierda, y la del entrehierro izquierdo, 151.000. Vean cuánto hay de diferencia entre una y otra. 151 casi para 168. ¿Cuánto hay de diferencia? Como 17.000, ¿verdad? Algo así. 17.000 unidades aproximadamente, ¿no? Digamos. Ajá. Entonces, no hay mucha diferencia entre estas dos, ¿sí? O sea, podríamos decir que la del lado izquierdo, siempre las reluctancias de los entrehierros son muy elevadas, ¿sí? Y bueno, aquí ¿qué resta, jóvenes? Resta terminar de calcular, hacer los siguientes cálculos. ¿Cuál es el flujo en las columnas izquierda, central y derecha del núcleo? Entonces, nosotros ya tenemos esta información. Tenemos la fuente, el valor de la fuente y tenemos calculadas las reluctancias. Entonces, es como si en un circuito eléctrico les dieran las fuentes de voltaje y les dieran las resistencias y les dijeran, calcúlame las corrientes, ¿sí? De la rama central, de la rama derecha y de la rama izquierda, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a terminar de hacer, es calcular los flujos magnéticos. Esta vez no hablamos de corrientes, hablamos del flujo, ¿sí? Central, izquierdo y derecho. Entonces, lo van a tratar como si fuera un circuito eléctrico, ¿verdad? Haciendo esa analogía. Ahora, preguntan, ¿cuál es la densidad de flujo en cada entrehierro? Entonces, refiriéndonos al entrehierro que está del lado izquierdo, la densidad en el entrehierro izquierdo, así es como la vamos a calcular, perdón. La densidad es el flujo que circula en el lado izquierdo por unidad de área del entrehierro, así. Podemos decir izquierdo también. Y aquí decimos la densidad del entrehierro derecho es igual al flujo que circula en el lado derecho entre el área del entrehierro derecho. Recordando aquí que el área del entrehierro derecho izquierdo es igual al área del entrehierro derecho. Ajá. Y de esa forma, pues ya vamos a tener calculada la densidad de flujo en cada entrehierro, que es lo que se nos está solicitando aquí. Bueno, espero que esto haya quedado claro, jóvenes. O sea, aquí ya se está haciendo uso de lo que es la teoría de los circuitos magnéticos, ¿sí? Estamos pasando desde el proceso de obtener el circuito magnético a partir del núcleo ferromagnético dado, ¿verdad? Como en este caso nos dan las dimensiones, hay que sacar longitudes. En ocasiones no nos dan dimensiones, simplemente nos dicen, fíjate que el núcleo de tal punto a tal punto mide tanto, y de tal punto a tal punto mide tanto, ¿no? Y el área mide tanto. O sea, ya les dan todo hecho, ¿sí? Ya ustedes nada más que tienen que hacer, pues tienen que sacar el circuito magnético y calcular lo que les piden, ¿sí? Con respecto a lo que es, pues ya sea flujos, densidades, principalmente, ¿no? Eso es lo que... Por favor. Dígame. ¿Ya pasó listo? Sí, ya está quedada. Dame un minuto, déjeme ver. Entonces, bueno, ya ven que aquí con esto se pasa lista. Bueno, me hubiera gustado más seguir haciéndolo en forma como lo hacíamos en Zoom. Yo creo que vamos a seguir manteniendo ese estilo, pues para irnos viendo todos los días, ¿no? Aquí pues con Teams tengo esa opción, descargo la lista y ya están todos registrados, pero pues ya no les veo. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Todo está claro entonces de cómo, recuerden que esto es parte de lo que se va a evaluar en examen departamental del Una día pregunta, por favor. 22. Dígame. No, nada, ya dijo.
¿Las asistencias valen cuánto, maestro? Las asistencias, de alguna manera, yo creo que sí voy ahí a tomarles en cuenta. No les di todavía un porcentaje de asistencia. Nada más les estaba dando porcentaje por alguna tarea que me hicieran, que no encargué ninguna en esta ocasión. Ajá. Aunque todavía estoy a tiempo, ¿no? Para que les dé yo un 20% de tareas. Por ahí tengo unos circuitos magnéticos. Les voy a programar unas tareas de circuito magnético para que ustedes tengan esa opción, ¿verdad? De que 20% de tareas y el 80% de, pues, lo que saquen en el examen departamental, ¿sí? Y bueno, pues sería todo por el día de hoy, jóvenes. Ya no les entretengo más. Se nos terminó el tiempo de la clase.